Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, porque su misericordia es para siempre. Sean todos cordialmente bienvenidos al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, al servicio dominical dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Pido por favor a toda la congregación que se pongan de pie y cantemos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Números. Vayamos al capítulo 8 para leer los primeros 4 versículos de este capítulo 8 de Números. Amén. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y juntos el 4. Y era desde su idea hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Oremos, hermanos. Bendito Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por permitirnos estar juntos, reunidos como su iglesia. Su palabra dice que debemos orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, su palabra. Y mediante este conocimiento, ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos por tu pueblo Israel, con el problema que tienen en la franja de Gaza. Oramos por Ucrania y Rusia, también usted conoce ese conflicto. Oramos por el Ecuador, un país en que está inmerso en la corrupción y en las drogas. Señor, usted continúe tomando el control de cada uno de estos países, el control de la vida de cada uno de sus habitantes. Su palabra también nos dice que debemos orar por los que están enfermos.
Oramos por aquellos enfermos de nuestra congregación y de otras congregaciones. Oramos, Señor, por hermano Rafael Rendón. Usted conoce su estado de salud. Oramos por su señora esposa, que continúe atendiéndolo ahí donde él se encuentra, dándole la fortaleza que necesita y que su soberana voluntad sea en su vida. Oramos también por aquellos hermanos que están en franca recuperación. Hermano Nelson Sabando, el sobrino de la hermana Kimi, la hermana Gina Velarde. Señor, oramos porque su mano de gracia está sobre cada uno de sus cuerpos, proveyendo la sanidad que necesitan. Y continúe, Señor, con nosotros, y que nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a cantar juntos el himno número 225, Tu reino amo, oh Dios. Obviamente amamos su reino. Le formulo la siguiente pregunta: ¿quién de los que están presentes anhela trabajar por el Señor? Pues levanten la mano. Bien. Hay una diferencia entre anhelar, trabajar y trabajar. Ahora hago la siguiente pregunta: ¿quiénes están trabajando por el Señor? No solo quienes anhelan. Ya hay una diferencia. Entonces, que el anhelo se convierta, se concrete en trabajo. Eso ya es un desafío para cada uno. Entonces, de pie, por favor, vamos a cantar el himno número 259. Es correcto anhelar, trabajar por el Señor, pero no nos quedemos solo con el anhelo, sino que lo materialicemos. ¿Qué les parece? Bonito desafío, ¿verdad? Himno número 259, anhelo trabajar por el Señor. Quiero yo cantar y orar, yo
Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, y el destino de que en voz alta, en viva voz, nosotros proclamemos su nombre y digamos con mucha alegría que el Señor Jesucristo reina. Amén. Vamos a cantar el reino. Enviados se han volcado para Cristo adorar. Eso que hoy viene de América han decidido proclamar a Cristo en todo lugar. El levanta las manos al cielo y se sale a alabar. A cada minuto que nos va a compartir nuestro hermano Samuel Andrés Villavicencio Ortiz. Buenos días, mis queridos hermanos. Esto va a tener que ser hablando de nuestro Dios. Amén.
cantaron el himno Cuán grande es Él, en el violín Samuelito y en el violonchelo el profe Carlos. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su santa palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Lo que nos recuerda el candelabro. Escuchemos con atención y reverencia. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos el discernimiento, la sabiduría para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Señor, transfórmanos a la imagen de Cristo, que su carácter se manifieste en nosotros. Úsanos, Señor, para que tu reino y tu gloria sea engrandecida en esta tierra. Señor, somos tus oídos, somos tus manos, somos tus pies para poder evangelizar esta tierra. Que podamos entender y comprender que esa es la labor que nos corresponde a cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es lo que nos recuerda el candelabro. El candelabro era uno de los utensilios principales que estaban en el tabernáculo de reunión y se encontraba en el lugar santo, delante del velo y frente a la mesa de los panes de la proposición. El candelabro en realidad era un portalámparas, que tenía lámparas de aceite que alumbraban el tabernáculo. Y voy a mostrarles una imagen de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué era el tabernáculo? Ahí en la pantalla van a tener una imagen de qué es lo que vamos a hablar. Ahí tienen el tabernáculo, tiene cuántas velas, cuántas lámparas. 7 lámparas. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Completo, perfección. Entonces, vamos a hablar sobre este utensilio que estaba en el templo. El candelabro tiene varios simbolismos muy interesantes que vale la pena tomar muy en cuenta en nuestra vida cristiana el día de hoy. Y a esos simbolismos del tabernáculo es el que nos vamos a referir. Ya pueden sacar la imagen porque se van a distraer y no ponen la vista en la Biblia. Entonces saquen por favor la imagen, ya saben lo que es el candelabro, un portalámparas. Muy bien. Vamos a la Biblia, Números 8:3. Números 8:3. Amén. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Miren, hermanos, el candelero por sí solo no podía alumbrar. Debía tener lámparas colocadas sobre él que dieran luz. El propósito del candelero no era iluminar, sino hacer que la luz fuera más visible. Las lámparas quemaban un aceite de oliva especialmente elaborado y debían llenarse continuamente de aceite para proporcionar una luz constante. Eso es lo que es el candelabro. Un candelabro o lámpara sin aceite no servía de nada, no sirve de nada.
El aceite que se nos quema, el aceite que no es quemado, no sirve de nada. Así una iglesia o una sociedad de personas religiosas sin la influencia del Espíritu Santo están muertas, aunque parezcan que están vivas. Y vamos al primer punto de los simbolismos del candelabro para nosotros hoy. Las lámparas nos recuerdan que para hacer luz necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Y vamos a leer Números 8, 1 y 2. Voy a leer versículo 1 y 2 del libro de Números, capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán. ¿De qué manera? Hacia adelante del candelero. Recuerden que aquí hay un simbolismo en la posición como tiene que alumbrar el candelero. Las lámparas quemaban un aceite de oliva muy elaborado y debían llenarse continuamente de aceite para proporcionar una luz constante. Un candelero o lámpara sin aceite no sirve. El aceite que no se quema entonces no sirve de nada. Así una iglesia o una sociedad de personas religiosas sin influencia del Espíritu Santo, aunque parezca que están vivas, están muertas. Están muertas. Quiero repetir esto. La misión del candelabro era iluminar el lugar santo. La misión del cristiano es ser luz en el mundo lleno de pecado. Para iluminar, el aceite no podía faltar en el candelabro. Igualmente en nuestra vida no puede faltar nuestra comunión con Dios, con el Señor, diariamente. Y vamos a Éxodo 27:20. Éxodo 27:20. Amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de qué calidad? Puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder en un día, 2 días, solo los domingos, continuamente las lámparas. Estamos refiriéndonos al simbolismo, ¿no? Entonces el aceite para ser quemado en las lámparas puestas en orden por Aarón y sus hijos simbolizaba al Espíritu Santo. Necesitamos entonces la unción, la guía y la dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente. Muchos creyentes hoy en día no le dan importancia a la unción del Espíritu Santo. Desde tiempos muy antiguos se usó la unción con muchos significados muy espirituales. Y vamos a ver unos ejemplos. En Israel, esta costumbre se distinguía por el uso de un aceite prohibido para otras aplicaciones, era exclusivo para el candelabro. Y mire, con este aceite se ungían todos los objetos relacionados con el culto. Se ungía todo, por ejemplo, en esta época podíamos ungir los púlpitos, los micrófonos, las sillas. Todo se ungía con ese aceite. Se ungían a los sacerdotes, se ungían a los reyes, se ungían a los profetas. Y vamos a la Biblia para comprobar lo que les estoy diciendo. Éxodo 28, 41. Éxodo 28, 41. ¿Ya estamos ahí? Creo que es Génesis y Éxodo, segundo libro de la Biblia, ¿no? El segundo libro del Pentateuco, escrito por Moisés.
Bueno, Éxodo 28, 21 dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. ¿Y qué dice ahí? ¿No lo escuchan? Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Cómo se hacía? Con el aceite puro de oliva. Y otra cita más. Primer libro de Reyes 19, 16. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Voy a leer el versículo 16. ¿Ya estamos ahí? A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás. ¿Por qué? Por rey. Mira, aquí también se unge a los reyes. Ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y a Ben-Meola. Esta es una orden que Dios le estaba dando a quién? A Elías. Y dice: y de Ben-Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le da la orden a Elías que unja a Eliseo para que lo reemplace a él. Aquí vemos que ese aceite también se está usando para ungir a un profeta. Hermanos, ahora, en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 20, presenta los candelabros como una imagen de la iglesia, la comunidad del nuevo pacto, del nuevo pueblo de Dios. Y vamos un ratito a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Porque alguien dirá: bueno, pastor, eso es del Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia, ¿y qué vamos a ver ahora con respecto a estas imágenes del candelabro y todo lo que había en el tabernáculo de reunión? Bueno, el Apocalipsis también nos habla de eso. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las iglesias. Y de una de estas iglesias vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de la Odisea. ¿También? Entonces, en esta ilustración vemos el principio de la iglesia, de que la iglesia ilumina al mundo y proporciona la plataforma para que se vea la luz de Jesús más y más. Y en segundo lugar, las lámparas nos recuerdan que el enfoque de nuestra vida tiene que ser hacia adelante, no hacia atrás. Y antes en la escuela bíblica de adultos estábamos hablando de eso. Muchos cristianos no crecen espiritualmente porque siguen mirando hacia atrás. O sea, los pecados que ya Dios ha perdonado ya no tienen por qué ocupar una carga en nosotros que no nos deja avanzar. Si usted realmente pidió perdón a Dios y no volvió a cometer ese pecado, y si tuvo que restaurar algo, lo restauró, usted tiene que olvidarse, porque Dios no lo recuerda. Él lo echa a lo profundo de la mano y somos nosotros los que lo recordamos. Así que eso tenemos que darnos cuenta. No crecemos muchas veces espiritualmente porque no creemos que Dios nos ha perdonado. Y entonces, ¿por qué? Porque no le creemos a Dios. No hemos hecho una decisión con fe sincera. Entonces, voy a leer Números 8:2. Habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán. ¿A dónde deben de alumbrar? Hacia adelante del candelero. Dejemos ya
de querer iluminar nuestro pasado. No podemos cambiar nada del pasado nuestro. No podemos volver jamás a nuestro pasado. Enfócate en lo que tienes por delante, en los días que vienen a tu vida. Deja tu pasado atrás y camina hacia adelante con fe, con esperanza, con determinación, con esmero, sabiendo que los días que vivimos son malos y es urgente que demos luz por medio de la predicación del Evangelio de Salvación. Pero muchas veces nos detenemos en la evangelización porque un pecado que creemos que Dios no nos ha perdonado nos estorba el camino. Deja de pensar en el pasado que Dios ya te lo perdonó. Por eso dice, ¿cómo debe de alumbrar? Hacia adelante, no hacia atrás. Y voy a leer Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Este es el ejemplo del apóstol Pablo respecto a su pasado. Un pasado terrible, lleno de muchas cosas. Y mire lo que él dice una vez que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, ¿cuál ahora era su meta? Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, ¿qué es lo que hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, el pasado, y ahora que ya estoy libre con Cristo en mi vida, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. La imagen es de alguien que participa en una carrera y extiende su mano para alcanzar la meta. Con ese fin, Pablo dice que hace dos cosas aquí en este versículo. Él está olvidando las cosas que va dejando atrás. Es decir, nunca se gloriará Pablo de ninguno de sus logros, ni los usará como disculpa para disminuir su esfuerzo. Pablo sabía que no había de concentrarse en el pasado. Sus fracasos y pecados ya habían sido perdonados. Y sus logros en el servicio de Cristo no lo van a llevar a dormirse en los laureles, como se dice. Ah, no, yo tengo tantos títulos, yo soy caracá, tengo tal cosa, bueno, yo tengo que vivir tranquilamente. Pablo decía, no, yo tengo muchos logros, pero eso no va a dejar que yo me quede estancado. Yo sigo hacia adelante. Mi pasado era tremendo, asesino, llevaba preso a los cristianos, pedía cartas de recomendaciones para capturarlos en otras provincias. Todo eso hacía Pablo. Justo a los pies de él pusieron las ropas del primer diácono de la iglesia, Esteban, y él con su presencia autoriza el apedreamiento de Esteban. Todo eso estaba en su pasado, pero sin embargo él sabía que Dios ya lo había perdonado y dice, dejando atrás mi pasado, ahora me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios. Lo segundo que Pablo dice aquí es, está estirándose a las cosas que tiene por delante. Y las cosas que tenemos nosotros ahora por delante es la evangelización de la tierra, la evangelización de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, de nuestro barrio. Lo que Pablo está diciendo es que el cristiano debe olvidar todo lo que ha hecho y tener presente solo lo que todavía tiene lugar para hacer. Y en tercer lugar, las lámparas nos recuerdan que nuestra vida tiene que ser apartada y labrada. Y vamos a Números
versículo 14. Números 8, 14. Eso de labrado, cincelado, eso no nos gusta a nadie, pero eso es lo que Dios utiliza para cambiarnos. Y Números 8, 14 dice lo siguiente: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Miren, hermano, el martillo del Señor golpea, pero nos da forma, nos pule, nos labra poco a poco para su gloria. Nuestra vida es preciosa como el oro, pero tiene que ser labrada para darle forma la que nuestro Señor quiere darle. Y ese medio que Él utiliza son las pruebas, las dificultades. Y vamos a leer también: el candelabro fue hecho según un modelo. Nuestro modelo de vida es Jesucristo. Y voy a leer Número 8:4. Y esta era la anchura del candelero de oro, labrado como... es que eso no nos agrada, ¿no? Estamos viendo los simbolismos, ¿no? Labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores eran labradas a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. ¿Quién mostró el modelo? Jehová, Dios. Así hizo el candelero. Miren, hermano, Moisés tenía que seguir el modelo del candelero que el Señor le había dado. No podía hacerlo según lo que él le parecía mejor o según lo que a él le parecía más bonito. Tenía que seguir el modelo de Dios. Y muchas veces no crecemos en los ministerios porque no nos sometemos a lo establecido, sino que queremos hacer lo que creemos que es mejor. Nosotros no debemos seguir en nuestras vidas modelos equivocados. No debemos de vivir nuestra vida según el modelo del mundo, sino según el modelo de nuestro Dios. Y Pablo dice: no os conforméis a este mundo. Lo que está diciendo Pablo ahí es: no te amoldes al molde que te presenta este mundo. Más bien transforma tu manera de pensar para que después de eso entiendas que hacer la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto para ti. Nuestro modelo entonces es Jesús. Y vamos a leer Efesios 4, 12 y 13. Efesios 4, versículos 12 y 13. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué cosa? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, ese es el modelo de nosotros y eso es lo que debemos de anhelar. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad: hacer discípulos a todas las naciones, y eso involucra predicar, enseñar, nutrir, dar, administrar, edificar, obedecer, muchas tareas más. Si tuviéramos que cumplir este mandato como individuos, uno solo, podríamos rendirnos antes de intentarlo. Sería una tarea imposible para una sola persona hacer todo esto. Pero Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Algunos podemos cumplir una tarea y otros podemos hacer otras. No hay ningún todólogo al frente de una verdadera iglesia.
Todos somos miembros de una iglesia y todos en conjunto podemos hacer diferentes cosas para el mismo cuerpo. Juntos podemos obedecerle mejor de lo que lo haríamos en forma individual. Y en quinto lugar, importante, vamos a ver una importante representación bíblica que tenemos aquí en el Antiguo Testamento que no la debemos olvidar. En la parábola tan conocida de las 10 vírgenes del Nuevo Testamento, Jesús estaba hablando sobre las señales de su regreso y las señales del fin del siglo. Esta parábola nos muestra claramente que para poder recibir al esposo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es necesario estar preparado. Si se recuerdan, esta parábola habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes fueron aquellas que, a pesar de tener sus lámparas llenas de aceite, tuvieron aparte algo más, por si acaso se les apagaba su lámpara. Y las insensatas fueron aquellas que se conformaron con el aceite que tenían y no hicieron provisión. Bueno, vamos a leer Mateo 25, 3 y 4. Mateo 25, versículos 3 y 4. Y todas nos están relacionadas al aceite, alumbrar, candelabro. Mateo 25, 3 y 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Se proveyeron de mayor cantidad de aceite. Miren, hermanos, la sabiduría de las 5 vírgenes consistió en haber guardado una reserva de aceite en sus vasijas, además de que ya había echado en las lámparas. Así se prepararon para la inesperada visita del esposo, porque no sabía que hora llegaba. También de esta parábola podemos tomar una enseñanza muy importante para nuestras vidas cristianas hoy. Es nuestra, miren, hermano, es una insensatez descuidar nuestro aceite. Es una insensatez descuidar nuestro aceite. Y entonces vamos a ver qué significa aquí aceite. En la parábola de Dios, el aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. Por eso se utilizaba para ungir a los sacerdotes y a los reyes, a las cosas del templo y a los profetas, ya que representaba la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Y voy a leer el primer libro de Samuel 16, 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí está Samuel ungiendo a David. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué ocurrió después de la ungida con el aceite? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué simboliza entonces el aceite? La unción del Espíritu Santo. Cada rey y sumo sacerdote de Israel eran ungidos con aceite. Esto los comisionaba como representantes de Dios delante de la nación. Y en el Nuevo Testamento se nos hace un llamado a no descuidar el don de Dios. Se nos hace un llamado a no descuidar el don de Dios. Y vamos a primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer el versículo 14.
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer el versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Y miren lo que le dice Pablo, ya cerca de su muerte, a ese joven llamado discípulo Timoteo. Le manda esa carta y le dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí tenemos una palabra que es el don. ¿Qué será este don que no tiene que descuidar Timoteo? Bueno, vámonos ahora a la segunda carta, capítulo 1, versículo 6, ahí mismo de Timoteo. Segunda Timoteo 1, 6. ¿Ya estamos ahí? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y entonces la pregunta que está, ya la veo en sus mentes y en sus corazones, si están atentos, es: ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don? Entonces yo no le voy a responder, le va a responder la Biblia. Así es. Vámonos a ver cuál es ese don. Hechos 2:38. Vamos a dar respuesta a cuál es ese don que dice Pablo a Timoteo, que no lo descuide, que lo avive. Hechos 2:38. ¿Ya estamos ahí? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don. Entonces, ¿cuál es el don? El Espíritu Santo. Entonces, ¿el don qué es? El Espíritu Santo, así dice la Biblia. Y vamos a otra cita, Hechos 10:45. Hechos 10:45. Vamos dando respuesta a ver cuál es ese don. Y Hechos 10:45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se les derramase el don. ¿Cuál don? El Espíritu Santo. Ahí está la respuesta, hermano. La Biblia responde sus propias preguntas, no el pastor, la Biblia. Como cristianos, no tenemos que descuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que orar constantemente. Tenemos que escuchar la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero muchas veces, el pastor está predicando 40 minutos y ya tengo que ir. No queremos una predicación de 40 minutos ni de 45. Lastimosamente, la mayoría de las iglesias ahora sus predicaciones son de 30 minutos y 30 minutos de entretenimiento y motivación. Y entonces la gente está feliz porque parece que no hay los templos sino sí, o cualquier otra cosa, pero menos un templo bíblico. ¿Por qué es tan importante que no descuidemos nuestro aceite? ¿Por qué es tan importante que no descuidemos nuestro aceite? Recuerden que es el Espíritu Santo, ¿no? El aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo. Y ese aceite en los tiempos bíblicos tenía mucha importancia para todos los usos que se le daban. Veamos algunos de estos usos tan importantes del aceite y apliquémoslo a nuestras vidas para que podamos comprender lo importante de no descuidar nuestro aceite, de no descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo.
Y vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Qué no debemos de hacer? Efesios 4:30 dice: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos sellados, y el sello que Dios usa es el Espíritu Santo, el don de Dios, el regalo de Dios. Pues cuando descuidamos nuestro aceite, cuando descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, su luz en nuestra vida disminuye y dejamos de ver nuestros errores, dejamos de ver nuestros rencores y nuestros pecados. ¿Por qué nos hacemos indiferentes a los pecados? Porque disminuye la luz del Espíritu Santo en nuestra vida y no vemos lo malo que estamos haciendo. Nos parece que todo está bien y está normal. No vemos las consecuencias que podemos sufrir por nuestros malos caminos, por nuestras malas decisiones. Porque no hay aceite, no hay luz. El aceite se usaba como combustible también para encender el fuego. Y vamos a leer Éxodo 27:20. Éxodo 27:20. ¿Para qué más se usaba el aceite? Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué? Para el alumbrado, para hacer arder, ¿de qué manera? Continuamente las lámparas. Miren, hermanos, la palabra arder tiene varios significados muy importantes. Una cosa que está encendida o quemándose, arder. O algo que está muy caliente y que produce mucho calor. Eso significa la palabra arder. Esto significa que las lámparas que se encendían con el aceite de oliva no solamente alumbraban el tabernáculo, sino que también producían calor. Nosotros como cristianos no debemos descuidar nuestro aceite, es decir, nuestra comunión con el Espíritu Santo, para que no nos enfriemos espiritualmente. Si usted está frío espiritualmente, es porque el calor del Espíritu Santo no está haciendo nada en usted. Y ahora voy a retomar el mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea. Y muchas veces cuando estamos opacados, cuando ya no tenemos casi aceite, no producimos calor, nos vamos a parecer a la iglesia de la Odisea. Y vámonos a Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. ¿Ya estamos ahí? Yo creo que Apocalipsis es el último libro, ¿no? Entonces lo encontraron rápido. Bueno, vamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué va a pasar? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se recuerdan, hermano? Amados hermanos, hay muchas vidas espirituales tibias, sin pasión, con un conformismo, revestido solamente de religiosidad y legalismo, de indiferencia. Y eso nos mantiene tibios, a punto de que Dios dice: te vomitaré de mi boca. Cuando habla de vómito, habla de repugnancia. ¿Cuántos de nosotros
estamos causándole a nuestro Dios repugnancia con nuestro cristianismo, con nuestra tibieza espiritual, que cada vez nos aleja más del amor de nuestro Dios y nos volvemos insensibles, tercos y desobedientes. Por eso es tan peligroso la tibieza, porque nos lleva a la rebeldía, a la desobediencia, a la indiferencia. Nuestro compromiso con Dios se debilita y nuestra relación con Él se convierte en una rutina superficial. Solo voy los domingos por cumplir 1 hora o 2 horas en el templo y nada más. Ya con eso estoy bien ante Dios y espero el próximo domingo. Y si soy cristiano evangélico, miembro de este templo, no puedo faltar al primer domingo de cada mes, porque voy a expiar todo lo malo que he hecho con la cena del Señor para estar limpio y volver a pecar un mes más. Qué mala interpretación de los elementos simbólicos de la cena del Señor. Por eso las iglesias muchas están llenas cada que hay cena, porque creen que la cena los limpia y los deja libres de pecado. La vida espiritual comienza cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y en ese momento usted comienza un camino que se llama el camino de la santificación. Y solo termina cuando usted muere o cuando usted se vaya con Cristo. Nada más. No venga a tomar los elementos simbólicos como algo religioso, como un horóscopo, como un oráculo. No. Su vida espiritual tiene que ser día a día, todos los días, haya cena o no haya cena. La tibieza espiritual se caracteriza por una falta de fervor y entusiasmo en nuestras vidas de oración. Es como una llama que se apaga lentamente, dejando solo un fuego débil en nuestro interior. Nos volvemos indiferentes hacia los mandamientos, los estatutos de Dios, como los hijos de Dios. Estamos llamados a entregarnos plenamente al Señor, a vivir una vida de pasión y devoción hacia Dios. Las Escrituras nos enseñan cómo salir de este estado tan peligroso y pecaminoso, porque ya veo algunas caras que están asustadas. Pues bueno, aquí está, la Biblia misma nos dice cómo vamos a salir de ese letargo espiritual, de ese enfriamiento, de esa tibieza espiritual. Bueno, vamos a Apocalipsis 3, la misma iglesia de la Odisea, capítulo 18, versículos 3, 18 y 19. Tenemos ahí en medio del camino para salir de este asunto. Ya estamos ahí, Apocalipsis 3, 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y miren lo que dice aquí: y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, y aquí está la clave, celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso, deja de ser indiferente y conviértete en un celoso de las cosas de Dios y arrepiéntete. La Odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para los ojos, que curaban muchos problemas de la vista, pero Cristo les dijo que compraran medicina para Él, para curar sus ojos a fin de que vieran la verdad de la Biblia. Vuelve, dice, arrepiéntete, sé celoso, confiese, amado hermano, su condición pecaminosa, para que usted sea restablecido y se vea el gozo del Señor en su rostro. Hay muchos que están marchitos,
porque han perdido su relación con Dios, han perdido el gozo de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecados sin confesar. El aceite también se usaba para traer sanidad a las heridas. Isaías 1:6. Isaías 1:6. Sanidad a las heridas. También se usaba el aceite. Isaías 1:6 dice, ¿ya estamos ahí? Amén. Muy bien. Desde la planta del pie hasta la cabeza, mire, no hay en él cosa sana, no hay nada sano. ¿Qué es lo que hay? Sino herida, hinchazón y podrida llaga, o sea, una llaga que ya está podrida, putrefacta. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Con qué? Con aceite. ¿Para qué se usaba el aceite? Para sanar, curar las heridas. En los tiempos bíblicos, el aceite de oliva tenía muchos usos y uno de ellos era muy importante, era como un tratamiento para las heridas y quitaba la hinchazón de la piel. Se aplicaba como un suavizante, como cicatrizante y como un limpiador para evitar que la herida se infecte. Eso hacía el aceite en aquella época. Cuando descuidamos nuestro aceite, cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, las pequeñas heridas se convierten en resentimientos, se infectan de amargura y se transforman en rencor y odio. Cuando descuidamos nuestro aceite, cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, las pequeñas heridas se convierten en resentimientos. Ay, este hermano pasó y ni siquiera me saludó. Ay, este hermano, mire cómo me mira. Pequeñas heridas se convierten en odio y resentimiento. Se infectan de amargura y se transforman en rencor y odio. No debemos olvidar que la misión del candelabro era iluminar el lugar santo. La misión del cristiano es ser luz en un mundo lleno de pecado. Pero ¿cómo puede ser usted luz si su luz está por apagarse? ¿Qué va a alumbrar? Compartiendo las buenas nuevas de salvación en todo momento, aún en aquellos que no quieren escucharlo. Ay, no, pastor, es que yo no quiero oír porque ese Señor no quiere nada con el Evangelio. Ahí es donde necesitamos tener perseverancia y fe en aquellos que no quieren nada con Cristo. En cierta ocasión, en muchas ocasiones, cuando íbamos a repartir volantes en la calle 9 de octubre desde el Centenario hasta la universidad, yo estaba con mi esposa encargado de la Sociedad de Adolescentes Amigos del Rey y nos daban unas 3.000 volantes contratados para la campaña, y en casi todas las oportunidades que íbamos por la calle 9 de octubre entregando la volante, unos la recibían con agrado y nos daban las gracias, pero otros en ese mismo instante las cogían, las jugaban, hacían una pelotita y ¡pam! Nos la tiraban en la cabeza. ¿Qué hacíamos nosotros? Los adolescentes saben, pastor, pero cójalo y viene. Cogíamos la bolita, la girábamos, la flechábamos y se la dábamos a otra persona. Pero ahora se les ha enseñado a los jóvenes que todo es light, todo es suave, no se puede hacer un sacrificio para Dios. Ahí es donde necesitamos tener perseverancia y fe con esas personas que no quieren nada con Cristo.
Nuestra fe en Dios nos debe mantener fieles, sin desmayar, porque Dios está a nuestro lado. Para iluminar, el aceite no podía faltar en el candelabro. Igualmente en nuestra vida no puede faltar la comunión con Dios. No descuidando el don de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, nuestra comunión con el Espíritu Santo, para no enfriarnos espiritualmente por nuestra falta de comunión con Dios reflejada en nuestra vida. Nuestra falta de comunión con Dios se refleja en nuestra comunidad, se refleja también en nuestra mundanalidad, en nuestras contiendas con nuestro prójimo, en nuestras desobediencias, en nuestro yo, en el querer hacer lo que yo quiero, en nuestro corazón soberbio e indiferente. Ahí se refleja nuestra poca luz del Espíritu Santo en nosotros. Pidamos perdón a Dios por nuestra tibieza, por nuestra falta de fe, por nuestra negligencia, por no predicar por Cristo y descuidar el don del Espíritu Santo que Él nos dio. Don significa un regalo. Él nos dio en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Oremos. Padre, gracias que nos has puesto en las Escrituras la gran verdad del candelabro como representación que nuestra misión es alumbrar hacia adelante, olvidando nuestro pasado que muchas veces no nos deja ir hacia adelante. Le damos infinitas gracias por la permanencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que nos volvamos discípulos fieles y con poder. Perdónenos por descuidar la comunión del Señor y vuélvenos a nuestro primer amor, Padre amado. De tal forma que demos mucho fruto. Señor, gloríese en nosotros para que nosotros demos fruto. Padre, queremos cultivar raíces profundas, leyendo su palabra todos los días, haciendo nuestro devocional diario. Denos el valor para eliminar toda tibieza de nuestra vida, que consume nuestro tiempo, que consume nuestras energías y no nos deja hacer su voluntad. En tu nombre oramos, Padre, soberano sobre toda la tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos escuchado el sermón titulado Lo que nos recuerda el candelabro. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que no nos dé temor hablar de nuestro Señor, y mucho menos debemos avergonzarnos. Con esto en mente, pido por favor que cambien de posición, porque vamos a cantar el himno No te dé temor hablar por Cristo, himno número 262. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo niegues a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca.
Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor al ser por Cristo, cuando de tu parte está, obra con amor y fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor, sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da, si la sol que por siempre te halles, el con te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad, vida y ser, te llevará con su ternura a su ser y obedecer. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos porque su palabra tiene todo lo que necesitamos. Su palabra es su mente, la mente de Cristo, porque hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres inspirados por usted, la escribieron. Entonces la Biblia es su mente, la mente de Cristo. Y es un error el que nosotros no podamos volver nuestra mirada a su mente, a su palabra, para podernos instruir. En la palabra de Dios encontramos el manual para podernos conducir correctamente en esta tierra, porque en esta tierra somos solo peregrinos. Y su manual nos ha enseñado el simbolismo del candelabro. Muchas veces no iluminamos, no alumbramos, porque nuestra relación con Dios se ha perdido y estamos viviendo una vida de tibieza espiritual. Señor, que podamos recapacitar y podamos volver a encender esa luz y ser calor para aquellas almas que están afuera. Y ahora, Señor, el amor de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén.